La cantidad de temas que hay para analizar hoy en la mesa de Latinos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Denise Dresser, Héctor Aguilar Camín, Jesús Silva Herzog Márquez, Carolina Hernández Solís. Muy bienvenidos como siempre. Jesús, Samuel García. Ni te voy a hacer una pregunta, nomás te voy a aventar el nombre. A ver qué haces con él. Pues yo creo que la alegría es que ya podemos hablar menos de Samuel García. Creo que fue un fenómeno extraordinario, nos sorprendió muchísimo, me parece que tenía perspectivas de crecimiento, pero finalmente se cae por su oquedad, porque no hay nada ahí dentro, porque finalmente la política sí es algo más que TikTok, que es algo más de los likes que puede uno recibir en el teléfono. Y lo que a mí me parece sorprendente es la manera en que pudo embaucarse a un partido político que se pretende como el refresco de la política nacional, que tiene efectivamente cuadros nuevos, cuadros inteligentes, competentes, y que se tragan esta historia de que a partir de los zapatos que uno usa, de las cancioncitas que puede uno cantar, puede hacerse una campaña presidencial. Y se desploma por esta soberbia, me parece, por esta arrogancia de decir que su vínculo con el presidente de la República va a ser cobijo suficiente para hacer lo que a él se le da la gana, que es ir a recorrer el país con una pieza que le cuida las espaldas en el gobierno de Nuevo León. Yo creo que es una buena noticia el fiasco de Samuel García. ¿Lo descarrilaron o le tuvo miedo a que alguien que no fuera de su grupo entrara al gobierno y quién sabe qué se iba a encontrar ahí? A mí me parece que se descarriló, que él entró a una campaña que no podía sostener, que abiertamente se metió a una campaña en donde no podía él continuar porque no tenía la tranquilidad para dejar la oficina vacía. ¿Qué es lo que justifica que una campaña presidencial que empieza bien sea abandonada en unos cuantos minutos? Que empieza muy bien, o sea, había acaparado la conversación, totalmente ¿no? de acuerdo. Si quieres por las peores razones, pero había acaparado y que la abandona porque no tiene la tranquilidad de conciencia para dejar a alguien en su escritorio con las llaves de sus cajones. Bueno, ese es el retrato de este personaje. Y yo creo que de los peligros que hay en la política contemporánea, y creo que lo que dice hoy Héctor es muy pertinente. La ley finalmente es la ley en el país y yo creo que si hay una señal alentadora va por ahí. Denise, ¿no es un acuerdo de civilidad política que cuando se va un gobernador, el que quede en su lugar, sea de su grupo, sea de su partido, no siempre pasa así y le quisieron jugar chueco a Samuel? No, a ver, yo discrepo de quienes dicen que arrancó bien. Arrancó mal desde el principio porque él sabía que la ley decía que si él se iba, el Congreso del Estado iba a nombrar su sucesor. Entonces, ese desprecio a la legalidad, el pensar que él podría imponerse por encima de lo que estaba ahí escrito en torno a cómo se tienen que llevar a cabo las cosas en el Estado. Coincido en lo de la soberbia, pero también creo que Samuel García es un reflejo de nuestros tiempos. Tiene mucho de López Obradorista, en este desdén por la ley, en esto de política como imagen, como narrativa, como desafío a las normas establecidas. Lo del PRIAN es un terminajo López Obradorista. Claro, y identificar a este enemigo del PRIAN, que, a ver, yo no metería las manos al fuego por ningún miembro del Congreso de Nuevo León, pero fueron listos en la manera en la cual se lo chamaquearon. Y él no solo regresa por temor a que le abran los cajones, regresa porque sabía que no iba a ganar la presidencia, que a lo más iba a llegar en un segundo lugar, quizá desbancando a Xóchitl, pero después de eso, ¿qué le quedaba? No podía regresar a ser gobernador de Nuevo León y se quedaba efectivamente fuera de la política pues, el resto del sexenio hasta que consiguiera un nuevo hueso más adelante. Yo creo que eso también hay que tomarlo en consideración. Y sí, el PRIAN, con todo lo criticable que tiene,
fueron más listos en esta jugada. Y el gran error de Samuel y Movimiento Ciudadano es esa imagen indeleble que queda entre todos los que vieron a ese grupo vociferante, violento, incluso algunos con capuchas, entrando de manera golpista a tomar el Congreso. Por más que luego el PRIAN haya cometido errores y haya sacado a la policía para proteger, etc., esa imagen contradice todo aquello que es más, ya tenía yo un desliz, Movimiento Ciudadano ha tratado de enfatizar que ellos eran el único partido que había respetado la legalidad. Pues la respetaron mientras les convenía y cuando no les convenía, pues la atropellaron y encontraron los límites. Tú en esta mesa has reivindicado el papel de la oposición en el 2021, has dicho cómo calladitos hicieron su trabajo en tierra y finalmente ganaron la Ciudad de México en el 2021 y esto cambió el juego. Aparecieron más fuerte que como pensaba. ¿Se repite la historia? O sea, vuelves a ver un PAN y PRI que le tendieron la camita a Samuel cuando Samuel estaba jugando un papel de quitarle votos a Xochitl. A ver, yo creo que la ley corrigió también a la oposición, porque si se acuerdan, primero el Congreso escogió a un señor que era inelegible, porque resulta que al mismo tiempo era el presidente del tribunal local. Y les enmendaron Entonces, la se plana. equivocó el Congreso y les enmendaron la plana. Entonces vino una segunda opción para el Congreso para nominar. Y yo creo que ahí es donde, pero no lo sé, todo lo que haya que pensar sobre Samuel García, se lo dejo a Chucho y a Denise, suscribo lo que dicen. Pero me parece que en este momento se creó la confusión de que una vez que se había equivocado el Congreso, quedaba debilitado y podía, por tanto, colar Samuel García Suet. Cuando se dio cuenta que la segunda decisión del Congreso era quizá más adversa que la primera, para quién sabe qué problemas deja o tiene en su gobierno, ahí es donde realmente se puso loco y donde dijo, no quiero la presidencial, quiero que me devuelvan mi gubernatura. Y ahí otra vez la ley le dijo, a ver, está nombrado y el gobernador es Luis Orozco. el sustituto. Acordémonos que no estaba sesionando el Congreso. ¿Qué sucedió? Bueno, después de todos los osos y de las ilegalidades y de las amenazas en que incurrió Samuel García, entre otras, los voy a borrar de la oposición en este estado de Nuevo León. Bueno, llegó el lunes, llegó la petición formal en un acto de civilidad, pero también de institucionalidad, porque no le podían negar el regreso. No le podían negar el regreso. Bueno. Y que el interino renunció. El interino dice... Sí, me voy, pásale. Y se arregla, digamos, cada quien queda en el lugar que merece. Ahora, el pleito sigue ahí, ¿eh? Es decir, Samuel ya es da. el mejor aliado de Claudia para el 2024 y se va a dedicar a torpedear a PAN, PRI en venganza por lo que le hicieron. A ver qué le va a hacer el Congreso a él por todas las barbaridades que hizo durante esos 3 días. Porque da por lo menos para un juicio político, por lo menos. ¿Y tú cómo lo viviste? ¿Tú qué? Yo estoy muy avergonzada, no quiero hablar de ese tema. Les voy a pedir que pasemos al siguiente punto. Yo tengo varios... Mira, a mí me parece que nos perdimos una gran campaña. Imagínate a Samuel en campaña, hubiera sido un material alazazazo. ¿Pero para quién? Para los memes, obviamente el TikTok. Para la caricatura. Estaba horrible el que siguiera, la verdad. Pero Carolina, por favor, haz muy explícito que nos perdimos de material para la burla. Para el entretenimiento. Para el entretenimiento. No Entonces, para la hubiera política sido democrática del país. Y para, hubiera sido la interesante. confusión, ¿no? Estaba muy... Pero además, yo quiero precisar una cosa. La Constitución en Nuevo León se reformó en 2020. Samuel impulsó esa reforma. Es que nadie lee lo que impulsan. En la reforma que él impulsó, decía que si el gobernador tenía que ausentarse más de 6 meses, era el Congreso el que iba a decidir. Ahí estaba en el artículo 87, yo lo encontré con una sola scroll, en una sola. Entonces, ni los legisladores, ni Samuel
tuvo en cuenta eso. Yo sí creo que tenía mucho que ver el arropo que sentía presidencial y pues es este espejo un poco, ¿no? Gobernó con los mismos en el berrinche, en el arrebato, en la soberbia, ¿no? Eso por un lado. Un AMLO norteño, digamos. Un AMLO norteño. ¿Se acuerdan de Mariana cuando Samuel dice que va a contender y que todo el mundo habló de la cara de Mariana y que dicen, está enojada, está no sé qué? Mariana está aplicando, si te estoy diciendo que no vayamos a Ciudad de México, es porque no vayamos. Yo sí creo que Mariana no quería ir y eventualmente Samuel dijo, no, hombre, sí se arma. Spoiler, no se armó, ¿no? Entonces, eso por ¿Quién una- siempre tiene la razón? Mariana. Háganle caso a Mariana. No, las mujeres. La vamos a llevar un nivel más arriba. Te puse el balón, no lo quisiste rematar, está bien. Y a mí me pareció muy simbólico que el Congreso eligiera al fiscal. Creo que el mensaje era muy claro. Muy claro. Muy claro. Y por supuesto que le dio miedo. Y por supuesto que no No, tiene le los metieron a la oficina un ministerio público. ¿No? Y ojo, el fiscal también es un impresentable. Él es el del caso de Devani. O sea, también si le esculcas tantito, pero tantito por encima, le encuentras un montón. Pero creo que el mensaje del Congreso era como muy claro. ¿Quieres? Ok, aquí nos vamos a quedar con la llave. Y no lo iban a dejar regresar. Ahora, le convenía más a Movimiento Ciudadano, finalmente, ya a la luz de todo lo que hemos visto, sí sumarse a la alianza PAN-PRI-PRD. O sea, en este momento no traen candidato. En este momento Jalisco, su triunfo en Jalisco está comprometido. Si se hubieran sumado a PAN-PRI, eso no estaría en la mesa. Mariana sería la candidata al Senado, primera fórmula de toda esta mega alianza, sin duda estaría en el Senado. Es decir, cuando haces el corte de caja primera semana de diciembre, ¿no fue una pésima decisión política de MC no sumarse al frente? Yo creo que fue una pésima decisión elegir a Samuel García como el candidato, porque si insistían en seguir la línea de nosotros con esos no, nosotros somos los nuevos, los frescos, los distintos, entonces te convenía irte por la libre, pero no con él. Yo recuerdo en la FIL, antes de que se diera todo este sainete, alguien me preguntó en una entrevista qué opinaba de Samuel y yo dije, creo que premonitoriamente. Por eso ¿En la FIL de Monterrey? Sí, no en la de Guadalajara, en la de Guadalajara, pero el lunes. Unos días antes de que pasara todo esto. Samuel, y yo dije, yo no quiero dedicarle mucho tiempo neuronal a Samuel García, porque yo ya veía esto venir desde el primer día. Por eso digo Pero, que ¿cuánto te hubiera gustado, así nomás origen. para conversación? ¿Cuántos puntos te hubiera gustado que sacara Samuel? No, Samuel, yo creo 15? yo creo que podía haber incluso desbancado a Xochitl. Oye, entonces como es hubiera sido una extraordinaria decisión política para MC. O sea, si desbancaba a Xochitl, o sea, aunque quedara en 15, ya hubiera sido un exitazo. Pero regreso al punto inicial. Él no tenía manera de salirse de Nuevo León de buena forma. Y eso ya era un vicio de origen que Movimiento Ciudadano nunca contempló. Movimiento Ciudadano pensó que podían ellos también saltarse la legalidad. En ese sentido fue una mala Déjame poner una cifra en la mesa. Dice Jorge Castañeda, no da su fuente, pero dice que la propuesta que le hicieron a Dante, el Frente Amplio, fue darle 50 diputados y 10 senadores. Yo dudo mucho que con Samuel García o con quien sea vaya a conseguirse una bancada de ese tamaño. Si esa cifra es cierta, lo que ha hecho Dante Delgado es tirar por la borda la mejor oferta de su vida. ¿Cómo te quitas la etiqueta de Esquirol? Sobre todo cuando López Obrador te dedica 1 hora de la mañanera. O sea, a defenderte. hasta A Claudia Sheinbaum defender. está celosa. Claro, ¿quién es el favorito aquí? Es porque es rubio, ¿verdad? Es porque es rubio, claro. Bueno, yo creo que ese estigma se le queda a Movimiento Ciudadano estas últimas 2 semanas de propaganda de Palacio Nacional a favor de Samuel García, pues me parece que es el sello de Movimiento Ciudadano. Yo creo que ese está ahí y me parece que era también parte del cálculo de esta apuesta riesgosísima de tendremos nosotros el apoyo del régimen para convertirnos en la segunda fuerza. Era una apuesta altísima, no era tan absurda. No. Esa apuesta pudo haber concretado porque la idea era que los partidos tradicionales
podrían desfondarse. Esa era la expectativa de Movimiento Ciudadano, esa era la idea de que no se sostendría esa coalición y que por lo tanto 1 punto, 2 puntos arriba de la coalición opositora podría quedar Movimiento Ciudadano, con lo cual se hubiera rehecho el sistema de partidos en el país y tendríamos a Movimiento Ciudadano como la nueva fuerza para definir el rumbo del sexenio que viene. Era una apuesta que tenía cierta lógica, que tenía, creo que, un diagnóstico abstracto razonable de que estaba muerto ese antiguo sistema de partidos y había que apostar por algo distinto. Pero estoy de acuerdo con Denise. El problema es quién es el abanderado de esa causa y yo creo que resultó el más vistoso, pero el más hueco, ¿no? Es que en la campaña de Samuel, por ejemplo, algo que yo sí creo que hubiera conseguido bastantes puntitos, porque se acuerdan que, no me acuerdo si lo comenté aquí, Samuel y tenía él marcado aparte. Entonces, eso era, a todo lo que le apostaban era a este machismo que existe norteño. y que claro que hay una cuestión clasista y una cuestión incluso racista en ese sentido. Es un güero que, lo digo un poco de broma, pero no es broma, claro que llama la atención de un cierto sector. Yo sí creo que hubiera conseguido bastantes puntos si no tuviera un cochinero en Nuevo León. Claro, es decir, a ver, el planteamiento pragmático de decir, si ustedes quieren al México del IPIL, vayan con las señoras. Si ustedes quieren ir al México de Elon Musk, it's here. O sea, No tenemos agua en it is Nuevo with León, me. pero está Tesla. Y él incluso lo dijo, que él era el representante de los norteños triunfadores, Ay, que el centro del país eran los administradores y el sur del nada país, más. los huevones, perdón por decirlo así, Yo pero soy de creo que... Yucatán, Héctor de Campeche, pero... Bueno, de Quintana Roo, perdón. Sí, pero tenía un gran elemento en su campaña, porque hay que separar a Samuel de Mariana. La del talento político comunicativo era ella, sin duda. Ella es la que y hace estos TikToks, hace estos mensajes. Contabilizamos en Latinos en su primer discurso, que duró 16 minutos, su primer discurso de campaña. En 16 minutos, Samuel dijo 11 veces Mariana. La referenció en el templete 11 veces en 16 minutos. Eso te exhibía cómo venía la campaña, ¿no? Recuerdo ahora en la fila, en una mesa en la que debatimos distintas periodistas y personas que analizamos estos temas, creo que fue Penilei Ramírez que decía, Fox se refirió a Mariana como dama de compañía. No, en realidad el damo de compañía es Samuel, porque no sé si ustedes conocen a Mariana, es luminosa. Tiene mucho carisma, es una mujer que conecta emocionalmente, no en términos políticos, y regreso a mi argumento inicial. Samuel hacía política de otra manera, que no es un buen reflejo de nuestros tiempos y es muy similar, insisto, a como la hace Andrés Manuel López Obrador, donde no estamos hablando de temas de sustancia, no estamos hablando de militarización, crecimiento económico, desigualdad, energías renovables, estamos hablando de los tenis. Y un dato curioso, random para la cena de Navidad, los tenis son para saltar. O sea, la marca de tenis, específicamente ese modelo es para brincar. Y entonces les quedaban perfectamente, yo no sé si hasta eso tenía programado, pero Samuel no se ha quedado en ninguno de sus puestos al terminar nunca. A ver, hay todavía una carta que tiene Movimiento Ciudadano, Héctor. Hay un nombre que puede regresarlos a este pragmatismo que es Colosio. O sea, si logran convencer a Colosio, otra vez tienes a MC en la pelea. No, yo hago un pronóstico y si pierdo, los invito a todos, también los del... todo el staff, a todos. Todo el staff, a comer tacos en algún lado. Venga, A ver, súbele tantito. no. ¿Pueden ser tacos de cirlón? Bueno, ok. De ribeye. Yo entrevisté a Colosio hace como un año en la FIL de Monterrey y él dijo con toda claridad, yo no voy, no es mi momento. Es más, dijo, yo no quiero ser quien divida a la oposición y lo ha reiterado una y otra vez. El problema para Movimiento Ciudadano es ahora estar en la pepena, en la búsqueda desesperada de un candidato. Y lo alejó demasiado, Héctor. La alianza PAN-PRI alejó demasiado a MC, que incluso en este momento de crisis es imposible la reconciliación. Cuando tienes a Colosio diciendo júntese, cuando tienes a Alfaro también diciendo júntense. Repito, si hubo esa oferta para el Movimiento Ciudadano del Frente, quien dijo que no es Movimiento Ciudadano. Quien dijo
con el PRI a la esquina durante semanas, fue Movimiento Ciudadano. Era un diseño que está en el orden de lo que contaba Jesús. Vamos a quitarle a Xóchitl parte de las clases medias, lo dijo el presidente, para que pueda tranquilamente ganar Morena y Claudia. Y luego, desde el Congreso, con Movimiento Ciudadano, gobernamos en mayoría, aunque no la ganemos directo en Morena, en la alianza de Morena. Es decir, era un diseño bastante frío, pragmático y funcional. Ahora, quizá la declaración más inteligente que yo oí en todo este asunto fue la de Luis Donaldo Colosio diciendo, no es mi momento. Es una frase que lo que está ganando es el futuro. Creo que León Krause se preguntaba en un muy interesante artículo en dónde está la nueva clase política mexicana, los políticos jóvenes mexicanos. Bueno, ahí hay uno, de primera para 2030. En medio de todo esto se genera una gran atención pública, las campañas están muy aburridas, vuelven a acaparar la atención, la gente se vuelve a apasionar con Samuel, contra Samuel, etcétera, etcétera. ¿Es oxígeno para Xóchitl Gálvez? O sea, ¿tiene que subirse Xóchitl a esto? ¿Qué dices? Bueno, estamos hablando ya en este momento de un fantasma, que es Samuel García. Sí. Lo que tenemos adelante es una elección de dos. Eso es lo que tenemos adelante. El Movimiento Ciudadano va a poner su candidato a presidente en enero. Inmediatamente hay la tregua. Va a empezar ese candidato, ponle que el mejor que te imagines, con una desventaja respecto de Xóchitl y respecto de Claudia impresionante. ¿Cuánto va a poder traer ya para ese momento que va a estar, pues más que polarizada, va a representar prácticamente nada? Lo que tenemos en este momento es enfrente una elección de dos. ¿Cómo va Xóchitl? Pues yo creo que no sé, nadie sabe. Y las encuestas no nos ayudan a saber cómo va. Podemos estar seguros de que va abajo. Lo que no sabemos es cuánto. Pero es que es muy importante cuánto, porque hay unas encuestas que dicen que va abajo 40 puntos y otras que dicen que va abajo 20 puntos. Bueno, una de las dos es falsa. 20 es un montón. Bueno, aún en el mejor escenario. No sé, ¿cómo va Xóchitl? Yo creo que va muy mal. Yo creo que no va mal, yo creo que va muy mal. Me parece que después del el despunte no ha sabido construir un relato atractivo, no me parece que se terminó de presentar bien. Me parece que lo que en mesas como estas resaltábamos de cómo había sido útil su reacción frente a la hostilidad del presidente, en esa batalla que le dio la candidatura a Xóchitl Gálvez, le permitió al presidente de la República retratar a Xóchitl Gálvez en sus términos. La imagen de Xóchitl Gálvez es una imagen, si le hacemos caso a las encuestas, una imagen negativa. La visión de que es una impostora, que fue el alegato del presidente, se le quedó y creo que no ha sido capaz de quitárselo. Entonces me parece que no vemos nosotros una campaña con tracción, una campaña que se mueve, que genera eventos que merecen ser contados, platicados. No hay fichajes que nos digan, bueno, es que aquí hay una capacidad de reclutar a gente joven, inteligente. No veo yo nada de eso, veo enorme torpeza, improvisación. Y sí me parece contrastante con lo que vemos en una campaña que está funcionando como relojito, que es la campaña de Claudia Sheinbaum. Concurre. ¿Qué tiene el marcador a favor? Porque tampoco es que sea muy apasionante que hayan surgido figuras novedosas. ¿No? O sea, No, ella no necesita suscitar pasión. Ella necesita generar la imagen de invencible y de dar certeza, quizá ampliando un poquito su margen de convocatoria. Con eso está ella en una posición cómoda. Creo que la está jugando bien con ese libreto. ¿Coincides en que la está jugando bien Claudia Sheinbaum? Sí, pero quiero regresar al tema de Xóchitl. Ella dio nota la semana pasada
por un evento de campaña de una enorme torpeza, queriendo hacerse la chistosa, la divertida, cuando sacó estas cartulinas del tenis y luego la oruga, el gusano, y después diciendo, tienen estas opciones y la tercera que soy yo, la vieja chingona. Eso no contribuye a crear una imagen de ella de solidez, de para qué quiere gobernar, por qué es distinta. Es simplemente el performance chusco y no le ayuda en lo más mínimo el equipo que presenta hoy. Un equipo que huele a viejo, de personajes reciclados. Si le creemos a las encuestas, es interesante porque antes ella decía, no voy mejor porque no me conocen. Ahora la conocen más y sus negativos, en vez de bajar, aumentan y ella solo crece 2 puntos si le creemos a la última encuesta del Reforma. Y en la lista de quienes la acompañan en la campaña, pues está Santiago Krill, está Max Cortázar, está Josefina Vázquez Mota, Margarita Zavala, de vínculo con la sociedad civil. A ver, los panistas no tienen a dónde ir, o sea, ni el PRI. Ellos van a votar por Xóchitl de cualquier manera. Lo que tenía que ampliar precisamente era su atractivo para los electores desilusionados con Andrés Manuel López Obrador, los indecisos, y para ellos tenía que convencer que no formaba parte de esa vieja clase política vetusta. Cuando vi ese equipo pensé, no entienden que no entienden, que lo sacaron del poder porque están asociados con un pasado que muchos rechazan. Y último elemento, la colocación en esa campaña de sus hijos me parece un despropósito, porque si tanto hemos criticado el nepotismo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador e incluso ahora en el nombramiento de las ternas a las mujeres que van a la Suprema Corte, ¿por qué lo permitiríamos en el caso de Xóchitl Gálvez? Concurro con todo, pero quiero regresar a lo de la campaña de Claudia en comparación con Xóchitl, la certeza. En medio de todo este caos, en medio de Nuevo León haciendo un desmadre, en medio de Movimiento Ciudadano, había un meme de Movimiento Ciudadano diciéndole a Ebrard, ¿ahora la ha perdido? O sea, es como a ver si por ahí no va a ser, Colosio no va a ser, Indira Kempis está peleándose con todo mundo, no va a ser. Dante dijo, pues si quieren soy yo, o sea, no, tampoco va a ser. Entonces, en medio de eso... Y Álvarez Maínez muere por ser. O sea, todos están como, si quieren, o sea, ok, voy. No quiero, pero ahí voy. Pues. Y la gente es como, no, ya, déjenlo así. Entonces, en medio de todo eso, Claudia está callada, haciendo un gabinete que presentó y que había 3 nombres que incluso hay apellidos que no puedo pronunciar. Así de importantes los apellidos. No, yo sí los sé pronunciar. Tú sí, porque eres académica, pero pues es que yo estudié artes plásticas. Pero está tirándole mucho a la ciencia, está tirando mucho a estas energías renovables, o sea, a lo que Claudia ha sido siempre. Y Xóchitl, para mí, eso del meme del gusanito me pareció... Oye, claro, pero ¿no crees que es un disfraz que trata de ponerse Claudia Sheinbaum cuando echa mano de los mismos personajes con los que López Obrador se disfrazó de moderado en el 2018, quiso convencer a todo mundo de que él ya había aprendido, ya había madurado, no iba a ser aquel que bloqueó el pasado de la reforma, y tan pronto ganó las elecciones, mandó al doctor Juan Ramón de la Fuente a 4,000 kilómetros de Bucareli, donde le había prometido, lo mandó a la ONU. A Olga Sánchez Cordero le quitó todo el poder en gobernación, al grado que le expuso a que la llamaran florero. Y a Gerardo Esquivel lo bajó de secretario a subsecretario, de subsecretario a subgobernador y de subgobernador a la calle. Es decir, ya ahí están otra vez. Ahí están otra vez. Imagínate. Y así como tuvo a Genaro Góngora, aquí tienen a Saldívar. Y así como tuvo a Bartlett, aquí tiene a Murat. Y así como tuvo a Germán Martínez, aquí tiene a Corral. Yo estoy asombrado de que nos vayamos a tragar el mismo coche. Yo estoy asombrada de la plasticidad de quienes ya fueron humillados, que vuelvan a inclinarse otra vez. Porque además están ahí para hacer exactamente lo mismo que el presidente prometió y no cumplió. Es la misma tarea. Seguridad, etc. Ahora, volviendo a Xóchitl, yo creo que los errores que está cometiendo Xóchitl son tan grandes que la realidad le va a imponer la necesidad de corregir esto.
porque es, digamos, evidente que el asunto no funciona. Y es evidente también que necesita encontrar un discurso que le rinda tanto como el que encontró proponiéndose ella como el mensaje. No basta. No. Necesita un mensaje que gane a todos los que están hasta aquí de Morena y de López Obrador y de las mañaneras, a todos los que han sido hechos a un lado, olvidados, no mirados por este gobierno, que son muchos. El último es un lugar que tiene 800,000 personas, se llama Acapulco, pero puedes irle sumando, los de Tlahuelilpan, los niños agraviados, los niños con cáncer, las madres buscadoras, las estancias infantiles, feministas, las feministas, las mujeres en general. Puedes irle añadiendo. Bueno, entonces, me parece relativamente claro en dónde tiene que poner su discurso la única candidata de oposición que va a haber aquí, porque es la única que va a haber. A ver, Héctor. Entonces creo que hay espacio para reconstruir y para replantear. A ver, ellos están planteando un gobierno de coalición. ¿Con quién va a ser el gobierno de coalición? Pues con estos. O sea, estos son el PAN, el PRI y el PRD. O sea, esas son las figuras que hoy mandan en los partidos. Sí. ¿Te trepas a los partidos para tener una base de estructura o te haces a un lado de los partidos y dices, no, o sea, yo soy la candidata de esos partidos, pero no se la crean, ¿no? O sea, yo soy otra cosa. O sea, ese equilibrio tampoco está tan sencillo, ¿no? Bueno, es que eso es parte del discurso que tiene que unificar todo eso, es lo que no he encontrado. Y me parece que, en efecto, estos nombramientos de actores políticos reciclados, que, por cierto, pertenecen a una generación que, quién sabe, se entiende mínimamente bien las condiciones de los medios y de la política actual, y que en el fondo es casi, si lo ves, como una repetición del gobierno de Calderón. No es una buena idea. Y poner a sus hijos tampoco es una buena idea, aunque sean los genios de la República. Entonces, esos son errores tan grandes, y la falta de funcionamiento del discurso es tan claro que está obligada a una corrección. A mí me parece menos grave el listado de esos personajes. Yo creo que es entendible que necesite darle espacio a los partidos políticos que la postulan. A mí lo que me parece más preocupante de esa campaña es que no parece haber un cuarto de guerra discreto, que no tenga reflectores, pero que esté trabajando constantemente para hacer la respuesta inmediata, para tener la capacidad de anticipar qué efecto tiene la puntada que se acaba de echar la presidenta, que tenga la capacidad de decir qué es lo que se hace ante las elecciones de Argentina y que pueda hacer un mensaje razonable de una estadista que puede tener una visión política internacional. Entonces, a mí me parece que esto que preguntabas hace un momento, de este balance entre una alianza y una mujer que está por encima de los partidos, no se ha resuelto, porque me parece que Xóchitl Gálvez le sigue haciendo ascos a los partidos que la postulan, que no tiene además algo que me parece muy grave para una candidata: no tiene disciplina. No es una mujer que tenga la capacidad de saber cuál es el libreto para actuar y plantarse estratégicamente en la contienda y seguir esa visión. Vemos a una mujer que reacciona con enorme torpeza, que de pronto confiesa la antipatía que tiene por sus aliados y que en ese sentido no tiene esa visión que uno le pediría a un político que está buscando el máximo cargo en el país. A ver, déjame les pongo un tema sobre la mesa que ha llegado muchísimo a nuestras redes últimamente, y es: síganle pegando a Xóchitl. Ah, claro. No, ustedes muy críticos del gobierno, síganle pegando al Xóchitl para que entonces Claudia gane con el 70% y tenga mayoría en el Congreso, y con mayoría calificada destruya al INE, destruya la Suprema Corte. Síganle pegando a Xóchitl. A ver, yo creo que nuestra labor como analistas es analizar. Yo no soy funcionaria de partido, aunque yo digo claramente mi posición. Yo voy a votar por contrapesos en la elección. Cada quien decidirá cuál es el tema que le interese. Pero para que no nos digan eso, yo quiero regresar a Claudia, porque
el listado de personas que la acompañan son o ingenuos o avales de lo que se ha hecho. Porque ella ha dicho claramente que ella es la continuidad del proyecto López Obradorista. Si es la continuidad, entonces todos aquellos que están poniendo su reputación con Claudia Sheinbaum, Juan Ramón de la Fuente, David Kersenovich, ¿Ves que no podía Rosaura Ruiz, etcétera, que están apostándole a la ciencia, etcétera, pero están avalando a una candidata que está haciendo campaña desafiando la existencia de la Suprema Corte como la conocemos. Están avalando a una candidata que dice que la Guardia Nacional debe pasar a la Sedena. Están avalando todos los errores que hemos visto, desde el desabasto de medicamentos, los 50 millones de mexicanos sin acceso a servicios de salud, el cerrar el expediente de Ayotzinapa. O sea, todos ellos que conocen estos temas, Corral ahora en el tema de combatir la corrupción, entonces o reconocen los errores o Claudia ya les dijo que va a corregir, o ellos creen que ella va a corregir, o Claudia no va a corregir. Y ya otra vez se trajo a unos facilitadores que van a hacerle creer a la opinión pública que son los moderados, los que van a contenerla, los que van a Ella no impedir. es como Andrés Manuel. Ella, no, es que ella no lo hizo tan mal en la Ciudad de México y se les olvida que el exceso de mortalidad más grande que hubo fue en la Ciudad de México. Héctor. Yo creo que hay un punto de verdad en esos telefonazos diciendo critican a Xóchitl y están ayudando a Claudia. Me parece que ya sucedió. La gran crítica a la corrupción de la época de Peña Nieto, desde luego que contribuyó a que López Obrador pudiera erigirse en la David de la anticorrupción. Pero yo creo que esas denuncias estuvieron bien hechas y efectivamente no son responsables de la consecuencia política. Hay algo de lo que sí somos responsables los comentócratas, y es de hablar de estas elecciones como si fueran unas elecciones normales. Y no lo son. Y son unas elecciones de Estado, cargadas absolutamente sobre la candidata oficial con todo el poder del Estado y más que se le ocurra al presidente. Es decir, estas elecciones que estamos teniendo en México, y eso sí, es un silencio que no deberíamos de tener, siempre debíamos decir, estamos hablando de unas elecciones disparejas, totalmente disparejas, en donde el dinero, el poder, la falta de escrúpulos está del lado del gobierno y de la candidata oficial. Dicho esto, el equipo de Xóchitl está mal. Jesús. Yo discrepo. A mí me parece que la función de la crítica es hacer la crítica en todos los espacios que haya, además con la ubicación de que el impacto de la crítica es mínimo. A mí esta expresión de Jorge Castañeda de la comentocracia me parece una expresión falsa. Los comentaristas no tienen poder. Los comentaristas quizá entretienen, pero no ejercen un peso sobre la manera en que la gente toma decisiones. Perdóname. Tiene un toque irónico, tiene un toque irónico. ¿Te puedo interrumpir? La sala especializada del Tribunal Electoral acaba de declarar en un fallo negativo hacia mí por el tema de violencia política de género que yo tengo más poder que una diputada. Resulta ahora que los medios somos más poderosos que el propio gobierno. Es parte de la elección de Estado, sí. Yo lo que digo es simplemente que estamos hablando de una elección que no es pareja por las peores razones. Una vez dicho esto, entonces hacemos la crítica, pero la primera crítica fundamental es que Claudia Sheinbaum y todos los que están colaborando con ella están bajo el amparo legal, ilegal, con el dinero legal e ilegal, con el poder legal e ilegal que tiene el aparato de Estado. Bueno, yo creo que en eso estoy de acuerdo contigo. A mí también me parece que esa insistencia implica un adelanto de derrota, de que esta es una elección en donde es imposible competir. Y me parece que las cosas tienen desde luego un apoyo oficial, gubernamental, presupuestal,
para la campaña de Claudia Sheinbaum, pero eso no creo que quiera decir que son de Estado en la medida en que sobreviven instituciones imparciales que son las que van a contar los votos y proclamar quién gana la elección del año que Déjame viene. matizar. Es decir, sí es distinta esta estructura política que la que teníamos en los años 70. Déjame matizar. Cuando digo elección de Estado, lo que estoy diciendo es que la candidata oficial sale con una ventaja de votos comprados, de votos acarreados, de 10 o 15 o 20%. Es decir, es un juego de fútbol que empieza con alguien que va ganando 2-0. Eso es todo. ¿Quiere decir que va a perder? No. Más que tiene que meter 3 goles. Sí, y yo estoy más de acuerdo con Héctor que contigo en este punto, porque me recuerda a la elección de 1994, que el propio Zedillo dice, fue libre, fue competitiva, pero no fue justa. Y creo que el elemento del terreno nivelado de juego aquí ya se alteró. Tenemos una autoridad electoral que ahí persiste, yo diría un poco más debilitada y desafiada constantemente por el propio presidente y por la candidata Claudia Sheinbaum. Tenemos a un tribunal electoral también acechado, bajo presiones políticas inmensas. Y tenemos el hecho, salió una nota hace apenas unos días del dinero que los precandidatos de Morena habían tratado de ocultar al INE. Eso era increíble. Sí, que era no sé cuántos, 58 millones de pesos, no me acuerdo. Y que el que más había gastado y más había ocultado era Adán Augusto López. Tú lo hiciste. Claudia declaró 4 es millones y fueron 22. Increíble, las diferencias eran increíbles. Exactamente, entonces está esa autoridad. 7,000 anuncios espectaculares, no declarados. Eso ya alteró el terreno de juego. Ya Xóchitl entra a una competencia en la cual tenemos al árbitro que más o menos ahí resiste, pero yo creo que ya el terreno no está aplanado, ya se cargó en favor del partido oficial. El partido que intenta ser hegemónico, el partido que ya es gobierno como lo era el PRI y se aprovecha de los recursos que tiene como gobierno en los estados y en los municipios y en la presidencia de la República para alterar la competitividad de la contienda. Yo voy a hacer un sí además. Sí creo que es una elección desigual, pero además creo que sí es importante lo que se comenta y sí impacta en las decisiones de la gente. Hay personas que toman decisiones basado en lo que escuchan, porque hay gente que no entiende mucho de política porque además tienen palabras bien complicadas en las políticas y hay gente que no entiende y el que nosotros o otros estén hablando de eso, yo sí creo que tiene un impacto y me gusta además pensar que hay gente que toma decisiones basado en eso y que es importante que les analicemos porque al final, claro, porque además le aterrizas, para mí es importante incluso bajar la conversación de un nivel muy elevado que solo el círculo rojo entiende a un nivel en el que digas, a ver, pero esto en un bistec encebollado, ¿qué significa? Significa esto, ok, y toman decisiones y me parece bien valioso que se ponga sobre la mesa las discusiones. A ver, a mí una de las cosas que me llamó la atención es frente a un creciente ánimo, como dice Héctor, de arroz cocido, ¿no? O sea, empezó a crecer pues está a 20 puntos, está a 40 puntos Xóchitl, está sentada la campaña de Xóchitl, empieza el discurso del arroz cocido a crecer y en eso aparece un personaje que se llama Samuel García. Otra vez. ¿Qué? ¿Mande? Y vuelve. Que en 10 días te demostró, ya. en 10 días te demostró que las cosas pueden cambiar en una campaña política. Haciendo- Al grado que hoy en esta mesa varios de ustedes dijeron que iba apuntado a quedar en el segundo lugar, cosa que en otro momento hubiera sido Héctor hizo impensable. la O sea, analogía. claro que pueden cambiar las cosas en una campaña. Yo quiero hacer Dale. una cosa a lo que dijo Caro. Para no entrar en grandes complejidades ni explicaciones, mi mensaje respecto de que esta elección está inclinada y de que el terreno no es parejo es esto. Este partido empieza 2-0 a favor de Claudia Sheinbaum. Eso es injusto. Nada más. En el fútbol, el 2-0 es el marcador más Bueno, engañoso. no 2-0, pero para ganarle... El perro Bermúdez. Oye, le puedes ganar 5-2, ¿eh? Sí. Pero para empatarle tienes que meter 2. claro. Y Y para Xóchitl no ganarle lo va a tienes que hacer. meter 3 y que no te meta ninguno. Sí. Bueno,
Es injusto. Sí, claro, está Es injusto. Sí. ¿La campaña de Claudia va bien? Ella está haciendo lo que Va tiene 2-0. que hacer. Sí, y yo lo he dicho, está jugando un papel defensivo. Ella no tiene que hacer gran cosa. Porque va 2-0. Porque va, exacto. Y con presentar a personas razonablemente inteligentes, formadas, etcétera. ¿Hay tiempo, Héctor? O sea, hay tiempo, o sea, para como ves que está jugando el rival de Claudia Sheinbaum, para el hecho de que a lo mejor ya transcurrieron los primeros 10, 15 minutos de partido, ¿hay tiempo de remontar el 2-0? ¿Hay con qué remontar el 2-0? Ahí uso tu argumento. Puede pasar muchas cosas. Han pasado muchas cosas. En 21 pasó que se cayó la línea 12. Acaba de pasar a Acapulco. ¿Quién sabe? No demos el arroz por cocido, nada más. Pero sí digamos que aquí hay una cocina muy dispareja. Muy injusta. No quiero cerrar la mesa sin hacer una escala en lo de Acapulco. A mí me resulta asombroso. bueno. Asombroso. Es increíble. Hace un rato que hablaban de los escándalos que se suceden y cómo los escándalos terminan incidiendo, etcétera. Si tú haces la relatoría de escándalos de corrupción, de desatención de este sexenio, a Peña Nieto lo hundieron 12. La Casa Blanca y Ayotzinapa, 2. Andrés Manuel ha tenido de esos 7 de cada uno. Sí. Y ahí está. Y no solamente ahí está. Está con una popularidad más o menos como la de Calderón a estas alturas del partido, como la de Fox. Y en una posición de privilegio para ganar la elección del 2024. Y salpicando a la candidata. Ha también fallado la capacidad de la oposición de capitalizar políticamente los errores que han sido un montón. Es decir, lo de Acapulco es que a mí me tiene sorprendido. Lo de Acapulco, pero lo de Pío, pero lo de la Casa Gris, pero lo del COVID, pero lo de las medicinas. O sea, con uno de esos, una buena oposición te despedaza. Y aquí, lo de Acapulco. Y lo digo de una vez. Y unos buenos medios. Lo digo en la casa en la que lo puedo decir, lo debo decir. Sí. Unos buenos medios. Los medios no han estado a la altura de el retrato de lo que ha sido realmente este gobierno. Se olvidan muy rápido, muy fácil de las cosas. De cosas gigantescas, como la pandemia, como la balacera, como Acapulco. Oye, el presidente no se ha reunido con los damnificados, mes y medio. Yo lo que le reprocho a los medios es que la nota sea lo que dice el presidente. Y no la contrastan. Siempre, sí, claro, pero ahora quizá como tenemos acceso a datos verificables, como hay toda una serie de instituciones y organizaciones independientes y medios independientes que traen a la mesa los datos o la realidad de quienes estuvieron en Acapulco y siguen reporteando y demás, los medios masivos tradicionales simplemente repiten la verdad del presidente sin contrastarla con la realidad. Y otro tema, yo creo que en este momento el presidente está desparramando dinero a los medios. Bueno, 2-0. A ver, cuando el presidente dice no voy a Acapulco porque me van a insultar, ¿qué es? Es admitir que cualquier reportero llega a Acapulco, extiende el micrófono y todo acapulqueño le mienta la madre al presidente. ¿Y por qué le mienta la madre al presidente? Porque ven a TV Azteca y porque Ricardo Salinas está muy enojado. No. Le mientan la madre al presidente porque el presidente no les avisó, porque el presidente los abandonó y porque el presidente no se ha parado a extenderles la mano, a darles un abrazo y decir, oye, ¿en qué te ayudo? ¿Qué necesitas? No porque los medios estemos agitando una conversación en ningún sentido. Vuelvo a lo mismo. 62% de popularidad. Pequeño detalle. Dice que no quiere que le manches la investidura en Acapulco. Y lo dice en Badiraguato. Muy bonito mi pueblo. Nada más. He ido más veces. Badiraguato no le mancha la investidura. Acapulco, el desastre, los damnificados de Acapulco le manchan la investidura. Badiraguato no. Me parece terrible ese contraste. Yo creo que el otro punto que hacías es necesitamos, además de estos medios que retraten
la realidad. Creo que también era una labor de la oposición ir a la denuncia de esa inacción del gobierno. Y ahí me parece también que vimos una gran torpeza de la oposición para ausencia, que no está ahí y que no sabe de qué manera plantarse. En el momento en que se recibe el cuestionamiento de que hay una denuncia y se les llama carroñeros a quienes denuncian la inacción, de inmediato recula la oposición como si hubiera, miedo, desde la culpa. Es decir, no hay esa firmeza que me parece que es indispensable en estos momentos. Porque traen un montón de cola. Pues sí. Es que ese es el problema. Es como cuando tú mejor no dices nada, porque si te empiezo a esculcar a ti, es como con qué cara vienes No, a y tú decirlo, les tampoco, dan un y tú montón de tampoco lo miedo. hiciste bien. Exacto, y eso está horrible porque es claro, desde la oposición, Andrés Manuel les sirvió el plato con charolas y con cubiertos de oro para que hicieran un montón de cosas, pero tienen miedo de que les escarben a ellos. Pero ¿crees que a 5 años de distancia, es decir, cuando tienes al secretario de gobierno de Guerrero inaugurando un foro minero, brindando, mientras el huracán ya es categoría 4, la alcaldesa. y el secretario particular de la alcaldesa robándose en los saqueos? O sea, Y otro tema, Carlos, Es increíble. que se ha militarizado al país con el argumento de que el ejército va a estar ahí para todo lo que se necesite, pero no estaba ahí para, al día siguiente, para ayudar a mantener el orden, para limpiar, todo aquello para lo cual antes el ejército sí servía. Exacto. ¿Y por qué no estaba ahí el ejército? Pues porque estaba construyendo Dos Bocas y porque estaba en cuarteles en las zonas menos inseguras del país y porque estaba construyendo o haciendo las 38 tareas. No, de hecho son más de 250. adiestrándose de sobrecargos, porque pues hay que hacer la aerolínea, ¿no? Exactamente, y hasta la fecha no vemos ahí una presencia que haya ayudado a recomponer al puerto. Y a mí me preocupa que Acapulco no vuelva a recuperarse, a menos de que haya una seria inversión privada, porque el gobierno ya se lavó las manos con mandar estos cheques de 65 mil pesos para la autoconstrucción, en lugar de comprometerse, o sea, el Estado mexicano, yo qué sé, vamos a reconstruir la costera, vamos a hacer multifamiliares. No, toma ahí tus 65 mil pesos, así como te llega tu pensión de adulto mayor y ve y cómprate tus medicinas. Vamos a meterle la mitad que le vamos a meter al Tren Maya. Vamos a crearle una parte en el presupuesto para el año entrante. Pero eso no... ¿Cuánto dinero necesita Acapulco? Pues dénselo. Claro, pero... Ese estado que se Es parte de la federación. ese estado tan presente que se siente en la elección del 2024, pues que se sienta también entre los damnificados, ¿no? Pero al presidente no le gusta eso, no le gusta ir a donde se le asocia con la destrucción, con el abandono, con la corrupción. Él quiere inaugurar su trenecito bonito, brillante y que le aplaudan, no enfrentarse a la realidad. El tren es parte de la narrativa de yo estoy dejando este legado. Junto al Tren Maya deberían estar las fotografías de la devastación de Acapulco, porque hay un supuesto triunfo y hay una realidad. Con un agregado. Los damnificados de Acapulco son de carne y hueso. Y los pasajeros del Tren Maya no existen. No, pero ya compraron boletos. No existen. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado como siempre. Gracias, Jesús, Carolina, Gracias. Denise, Bueno, Héctor. gracias. Muchísimas gracias y recuerde que aquí estamos en la mesa de análisis de Latinos.